Hola a todos y sean bienvenidos a otro webinar de MATLAB. El día de hoy veremos cómo importar modelos CAD con la herramienta de Simscape Multibody y veremos las nuevas actualizaciones con MATLAB R2019b. Antes de iniciar el webinar, me presento. Mi nombre es Carlos Tapia y soy ingeniero en mecatrónica. Tengo más de 3 años usando las herramientas de MathWorks, donde he desarrollado diferentes proyectos y en la actualidad ocupo el puesto de ingeniero de aplicación en la empresa Multion Consulting, donde desarrollo material para seminarios, talleres y webinars. Bien, esto es lo que veremos el día de hoy. Durante este webinar hablaremos primero acerca del modelado físico y después pasaremos a conocer la herramienta especializada para la simulación CAD con la que cuenta MathWorks, que es Simscape Multibody. Conoceremos su librería y sus componentes para poder trabajar y después vamos a importar un ensamble CAD desde el software SolidWorks a Simscape Multibody. Asimismo, podemos ver un ejemplo de simulación CAD con algoritmos de control. Este es el ejemplo de aplicación que veremos al final del día de hoy, donde se muestra el uso de Simscape Multibody simulando un ensamble mecánico, controlando cada una de sus articulaciones para una aplicación de un robot industrial de la marca KUKA. Además, también se hace uso de otra herramienta para el control de cada estado. Estaremos utilizando la herramienta de StateLow. Para empezar con este webinar, tenemos que hablar y definir sobre el modelado físico. El modelado físico es una técnica donde se representa el comportamiento de un modelo físico de la vida real en la computadora. Es decir, se incluye toda la dinámica que presenta el sistema, garantizando que nuestro modelo contenga las características que describen el sistema físico. Las herramientas como Simscape permiten la construcción de modelos utilizando componentes físicos, es decir, cada componente contiene toda la dinámica y describe su comportamiento. Por ejemplo, si queremos construir un sistema electrónico, tenemos una serie de componentes en la librería para seleccionar resistencias, capacitores, motores, fuentes y más. En el caso de la construcción de un sistema mecánico, podemos seleccionar componentes como resortes, amortiguadores, masas, etc. Ahora que ya conocimos qué es Simscape y cómo funciona, además de las bibliotecas básicas, Simscape cuenta con 4 herramientas especializadas para cada área. Contamos con Simscape Electrical. Esta herramienta proporciona componentes para el modelado y la simulación de circuitos electrónicos, mecatrónicos y sistemas eléctricos de potencia. También tenemos Simscape Fluids, donde podemos modelar y simular sistemas de fluidos como bombas hidráulicas, válvulas, actuadores, tuberías, y nos permite desarrollar refrigeración de motores y lubricación de cajas de cambios y sistemas de suministro de combustible. Otra herramienta es Simscape Driveline, que proporciona modelos para la simulación de engranes helicoidales, tornillos de avance, componentes para vehículos como motores, transmisiones, neumáticos, convertidores de par y otros. Y por último tenemos la herramienta con la que trabajaremos el día de hoy, Simscape Multibody. Simscape Multibody, anteriormente SimMechanic, fue renombrada en la versión R2016A y proporciona un entorno de simulación multidominio para sistemas mecánicos en 3D. Con esta herramienta es posible modelar sistemas mecánicos, además de poder representar articulaciones, elementos de fuerza, sensores, etc. Ahora, hablaremos del flujo de trabajo dentro de Simscape Multibody. Lo primero es definir las partes u objetos a simular. Estos podemos definirlos directamente desde Simscape Multibody. Por ejemplo, podemos definir las geometrías básicas predefinidas o crear nuestras propias piezas definiendo la forma en 2 dimensiones y después realizar una operación sobre esta figura. Puede ser, por ejemplo, una extrusión o una revolución sobre algún perfil. Y vamos a obtener una pieza en 3D. Ahora, si la geometría o la pieza es muy compleja y nosotros ya contamos con un archivo en CAD, como puede ser .stl o .step, nosotros podemos
ir a la ruta donde tenemos nuestro archivo y podemos definir esta geometría directamente con dar la ruta del archivo. Una vez que ya definimos las partes que vamos a estar utilizando, podemos hacer un ensamble. Podemos ensamblar las partes colocando ciertas restricciones como rotación por revoluta en cada una de las articulaciones o una traslación con ayuda de un bloque prismático u otros. Para conocer esto, vayamos a MATLAB y conozcamos los componentes que cuenta esta herramienta. Bien, vayamos a MATLAB. Bien, ya nos encontramos dentro de MATLAB. Ahora lo primero que vamos a conocer es la librería. Vamos a abrir SL Library Browser. Este comando nos abre la librería de Simulink. Ahora, como saben, Simescape es parte, necesita Simulink para poder trabajar. Entonces, vamos primero a la herramienta de Simescape. Y dentro de Simescape vamos a encontrar las 4 herramientas especializadas. En este webinar vamos a trabajar con Simescape Multibody. Dentro de la librería, lo primero que encontramos son los cables y correas, entre los cuales podemos definir sus parámetros con este bloque. Y, por ejemplo, podemos hacer utilidad con las poleas. Después tenemos elementos flexibles, podemos definirlos con estos bloques, o también podemos tener cuerpos que varíen su masa. En este webinar no vamos a trabajar con cuerpos que varíen su masa, pero pueden definirlo con esos bloques. Ahora, siguiendo con cómo definir nuestros cuerpos, nosotros vamos a estar trabajando con cuerpos rígidos. En la versión anterior, los cuerpos rígidos teníamos un solo bloque. Y en ese solo bloque se podía definir qué tipo de cuerpo queríamos, si iba a ser por extrusión, por cilíndrico, si iba a ser prismático. Y ahora en esta nueva versión tenemos más bloques para definir específicamente cómo definir más parámetros. Entonces tenemos un cuerpo, por ejemplo, si queremos definir un cilindro, vamos a estar utilizando este bloque. Si queremos extruir una sección, estaríamos trabajando este bloque. O en lugar de extruir, pero queremos hacer una revolución, estaremos trabajando con este bloque. Ahora, también podemos ver las restricciones que tenemos. Podemos tener restricciones con respecto a algún ángulo, con respecto a alguna distancia o con que siga alguna trayectoria. Y también podemos definir las trayectorias, por ejemplo, con respecto a una spline. Podemos aplicar fuerzas y también algunos momentos con algunos de estos bloques. Y también tenemos frames y transformadas. En este caso son transformaciones con respecto a algunos marcos de referencia que son utilizados en robótica, en cinemática inversa. Y es muy utilizado, por ejemplo, para las ecuaciones de Euler. Después tenemos los tipos de engranes. Tenemos engranes helicoidales, los comunes. Tenemos un engrane de piñón. En este caso va a ir moviéndose el piñón. Y con respecto a un tornillo, en este caso se va moviendo el tornillo y mueve lo que es nuestro engrane. Ahora, como algo adicional, nosotros siempre podemos ver la documentación por si tenemos alguna duda de cómo trabajar con alguno de los bloques. Podemos dar botón derecho con respecto a alguno de estos bloques y vamos a ir a Help. Y en darle Help nos va a abrir una información con respecto al bloque que queremos trabajar. Así podemos ver cómo lo podemos estar definiendo y cómo trabaja dicho bloque. Seguimos con la librería. Ahora tenemos todas estas juntas que es con las que podemos trabajar en Simescape Multibody. En este webinar estaremos trabajando en un ejemplo donde estaremos utilizando una revoluta y veremos el ejemplo de cómo utilizar una prismática. Y después, cuando hagamos una importación CAD, veamos cómo lo reconoce automáticamente todas estas restricciones o estas juntas desde un ensamble de SolidWorks. Ahora, en la parte de utilidades, tenemos cómo queremos definir nuestro modelo. Bien, vamos a hacer un nuevo modelo de Simescape Multibody. Y para crearlo, vamos a escribir el siguiente comando en nuestro command window. Vamos a escribir smnew smnew y vamos a dar enter. Este comando nos abre un modelo nuevo de Simescape Multibody. Aquí vamos a ver algunos bloques que es con los cuales vamos a estar trabajando.
En este caso, para visualizar alguna señal, para poder transformar una señal de Simscape Multibody a el tipo física o a transformar alguna señal. Ahora, del lado izquierdo, nosotros encontramos los bloques que nos sirven para configurar nuestro sistema. Por ejemplo, tenemos el solver. Aquí podemos definir tolerancias y algunos parámetros durante la simulación. Tenemos el marco de referencia y tenemos la configuración mecánica con la cual es específica para trabajar con Simscape Multibody. Aquí nosotros podemos definir, por ejemplo, la gravedad, el valor y en qué eje queremos que esté trabajando. Este es X, este es Y y este es Z. Bien, vamos a construir algunas partes, vamos a definirlas. Y por ejemplo, primero vamos a definir un cilindro. Voy a mover un poco, bueno, lo voy a eliminar, eso no lo vamos a estar utilizando. Y para poder obtener uno de los bloques, podemos ir directamente a la librería de Simulink y arrastrarlo, como lo hemos hecho en algunos de nuestros otros webinars. Entonces, por ejemplo, buscamos Cylindrical Solid y lo arrastramos a nuestro modelo. Una vez que ya lo tenemos en nuestro modelo, vamos a dar doble clic sobre nuestro bloque y aquí podemos visualizar el tipo de bloque que tenemos. Ahora, aquí nosotros podemos especificar el tipo de geometría. En este caso, vamos a estar definiendo el radio. Por ejemplo, vamos a poner que tengamos 6 de radio, pero en metros es mucho. En mi caso voy a estar trabajando con centímetros, pero no vemos ningún cambio. Si ven del lado derecho, tenemos una previsualización de cómo estaría nuestra pieza. Ahora, nos manda un aviso de warning que nos dice que para que nosotros podamos visualizar las últimas actualizaciones que estamos realizando, presionemos F5. Al presionar F5, ya vemos el cambio que tenemos o que acabamos de realizar en nuestra pieza. Ahora, en longitud, voy a cambiarlo a que sea igual a 2 centímetros. Lo cambio igual a 2 centímetros, presiono F5. Y con todas estas herramientas, yo puedo ir viendo mi pieza. Por ejemplo, puedo dar una vista frontal. Que quiero ver la vista posterior, un top, quiero verla del lado izquierdo o quiero verla en 3D, en vista isométrica. De igual forma puedo rotarla y así puedo visualizar cada uno de mis componentes. Ahora, también puedo visualizar qué tipo de inercia. Esa inercia puede ser definida. Yo puedo definir con una ecuación qué tipo de inercia va a tener mi pieza, pero en este caso vamos a dejarlo que lo calcule con respecto a la geometría. También puedo dar el valor de densidad y todos los valores para que mi simulación sea más real. Los gráficos, ahora nosotros también podemos decir que sea con respecto a la geometría. Y podemos cambiar, por ejemplo, la visualización de las propiedades. Podemos cambiar el color y podemos visualizar qué tipo de frames queremos trabajar. Como le comentaba, los frames son para visualizar dónde estarían el marco de referencia. Para visualizar los marcos de referencia, voy a darle en visualizar toggle of frames. Y en este caso lo tengo directamente en el centro de mi cuerpo. Le voy a dar en aceptar. Y ya tengo definido mi primer cuerpo. Ahora quiero ver, bueno, vamos a mostrar ahora cómo definir otro cuerpo. Ahora con respecto a una revolución. Para eso, ahora no voy a ir a mi librería. Voy a escribir Revolved Solid. Y es el bloque que, definiendo una sección, vamos a crear una nueva geometría. Al darle doble clic, aquí se define la sección con la cual vamos a estar trabajando
y podemos decir si va a ser completa o va a ser personalizada. Por ejemplo, si decimos que va a estar a 180, voy a darle F5 y ahora visualizamos que solamente tenemos la mitad de la parte o de nuestro sólido que estamos definiendo. En mi caso no voy a usar estos parámetros, los voy a modificar. Yo voy a trabajar en centímetros, F5, quiero visualizar la pieza y en este caso voy a definir. En este caso vamos a estarlo definiendo con respecto a un vector y vamos a estar definiendo los puntos. En este caso, a la hora de definirlo, tiene que ir en contra de las manecillas del reloj. Entonces, primero vamos a definir el primer punto. Vamos a definir la posición en X y la posición Y de nuestro primer punto. En mi caso va a ser 5.25, perdón, en X y en Y va a ser 0. Después pongo punto y coma y defino el segundo punto. Para el segundo punto vamos a seguir en Y en 0, pero voy a avanzar en X, lo cual voy a tener un valor de 6. Entonces voy a tener 6 y 0. Voy a colocar punto y coma. Y ahora voy a ir para arriba. Ya definí 5.25 con respecto a 0. Es por así decirlo, definí la primera esquina. Después no me subo en Y, me muevo en 6 y me mantengo en 0. Ahora voy a mantener Y y voy a ir al siguiente punto, que es el punto de aquí arriba, para después terminar con otro punto. Entonces, el valor de Y se va a mantener, el cual va a ser... No, el valor de X se va a mantener, que es el valor de 6. Y el que va a subir va a ser el de Y. En este caso va a ser de 19. Punto y coma. Entonces ya me encuentro en esta esquina. Ahora voy a definir el último punto. Para el último punto voy a mantener el valor en Y, que es 19. Y tengo que regresar a mi primer punto. Mi primer punto fue en X, que fue 5.25. Entonces 5.25 y 19. Entonces aquí acabo de definir mis 4 puntos de la sección que voy a estar trabajando. Le voy a dar en aceptar. Voy a darle F5. Y esa es la pieza que acabo de definir. En mi caso voy a darle que sea completa. Entonces estamos definiendo un cilindro hueco. Pero como va a llevar algo por dentro, quiero que las propiedades, en este caso, voy a darle un valor de opacidad. El valor de la opacidad va a ser de 0.5. Voy a darle en aplicar, F5, y ahora podemos visualizar que el cuerpo ya es transparente. Voy a darle en OK. Ahora voy a definir otro cilindro. Esto vamos a definirlo un poco más rápido. Quiero que tenga de radio 5. Quiero que tenga de longitud 6. Voy a darle en OK. Y por último tenemos Brick Solid. En este caso podemos definir un cubo. Y de igual forma vamos a dar los valores de cuánto queremos que mida en X, en Y y en Z. El primer valor en X va a ser de 2. En Y va a ser de 2.5. Y en Z que mida 18. Va a ser en centímetros. Aplicar. Damos F5. Y acabamos de definir nuestro bloque prismático. Ahora nosotros podemos cambiar, por ejemplo, los colores. Entonces voy a dar que en las propiedades vamos a cambiar el color. Y por ejemplo que sea de color amarillo. Al dar F5 ya visualizamos la pieza de otro color. Voy a cerrarlo. Y ahora lo que quiero hacer es crear el ejemplo que tendríamos del pistón. Entonces,
Para poder unir la parte del pistón, primero tenemos, esta va a ser la tapa, esta va a ser el cuerpo o la cámara del pistón, este va a simular que es nuestro pistón, y este va a ser el cilindro o mango que va a estar trabajando con nuestro pistón. Entonces, primero voy a rotar. Para rotar un bloque utilizamos control R. Y voy a definirlo con mi bloque que va a ser la cámara del pistón. Ahora, para poderlo definir, yo necesito trabajar con lo que son los frames. En este caso, mi frame está trabajando que está con respecto a la parte de en medio. Entonces, como yo quiero que se una esta cara con la parte superior, que sería esta cara, entonces necesito definir mis frames de otra forma. Voy a definir un nuevo frame. Voy a decir que el frame que tiene no lo voy a utilizar. Voy a dar F5 y voy a añadir un nuevo frame. En esta parte podemos definir los frames y voy a decirlo que sea con respecto a la geometría que voy a estar trabajando. Voy a respetar que sea el mismo eje, Z con respecto a Z, X con respecto a X, y lo único que voy a hacer es definirlo con otra altura o otra posición. Entonces en este caso voy a estar utilizando la cara de abajo y le voy a dar en guardar. Me dice que algunos frames no pueden ser resueltos, le voy a dar en aplicar, voy a dar F5. Al darle en editar, voy a dar otra vez en guardar. Y entonces voy a visualizar si el frame lo está respetando. Al parecer me dice que no. Algunos frames no pueden ser resueltos por el origen de axis que ha sido definido inválidamente. Ok. Voy a eliminarlo y voy a volverlo a definir. Debe de estar siempre actualizado con F5. Voy a volverlo a definir. Que esté con respecto a la geometría. Usar la seleccionar con la respecto a la característica. Hay que darle en este botón. Vamos a darle en guardar. Y ahora ya tenemos dos frames. Vamos a darle en OK. Aplicamos y damos en OK. Ahora vamos a hacer lo mismo, pero ahora con este bloque. En este caso, nuestro frame está en la parte de abajo. En este caso vamos a definirlo. No voy a utilizar este. Voy a añadir dos nuevos. El primero va a ser con respecto a la cara, que va a ser coincidente porque le digo que use con respecto a la geometría, que lo guarde, y ahí está nuestro primer frame. El segundo va a ser para que trabaje con nuestro pistón. Para que trabaje con el pistón va a ser la cara interna, que sea basado a la geometría, y ya lo tenemos en la parte de aquí en medio. Lo damos en guardar, le damos en aplicar y damos OK. Ahora si visualizamos, ya tenemos ahora dos frames o dos entradas en nuestro bloque. Ahora, ¿cómo sé cuál frame es con la que voy a trabajar y voy a conectar? Yo puedo regresar a mi bloque y visualizar los frames. Al darle visualizar frames, aquí visualizo que dice F1. En este caso es F1. Y el de abajo es F2. Entonces tengo que conectarlo a F1. Entonces voy a rotar. Control R. Y voy a conectar F1 con F1. No puedo crear la conexión. Ahora para mostrarlo,
Si dejo esto sin conexión, me va a marcar error. Entonces voy a conectar que esto sea mi referencia y voy a ejecutarlo para visualizar este cambio. Voy a darle en Run y aquí puedo visualizar el cambio que estoy construyendo. Entonces ahorita este es el modelo. Cuando nosotros lo vamos a correr, vamos a estarlo corriendo en el Mechanics Explorer. Y en Mechanics Explorer nosotros podemos visualizar las piezas que estamos definiendo. En este caso, del lado izquierdo tenemos los parámetros del mecanismo, cómo va a estar trabajando, cómo está definido. Y tenemos, por ejemplo, el primer cilindro. El primer cilindro es el que tenemos aquí y nos dice dónde están los frames. El primer frame está en la parte de abajo, que es la cara. Después tenemos el siguiente cuerpo, que es nuestro cuerpo de nuestro pistón. Y tenemos dos frames. El primer frame es el que está conectado con el sólido de la parte de arriba. Y el frame número 2 es el que va a estar con respecto al cuerpo que va a tener la cámara del pistón. Bien, vamos a seguir trabajando con nuestro ejemplo. Vamos a definir de una manera más rápida nuestros otros elementos. Ahora, yo voy a conectar mi pistón. En este caso, el pistón lo voy a conectar. Si visualizo el frame, este frame es correcto. Solamente que necesito añadir un nuevo frame. El nuevo frame va a ir en la parte de abajo. Le digo que lo seleccione con respecto a la geometría. Le digo que guardar. Lo aplico y le doy en OK. En este caso, el frame es F1, que es el que acabo de añadir. Entonces, F1, voy a rotarlo. En este caso, ese no va a ir conectado aquí, porque es nuestra referencia. Y tenemos por último nuestro bloque. El bloque final, igual tiene el frame trabajando en la parte del medio. Lo voy a cambiar. El círculo añada. Vamos a dar la geometría. Guardar. Aplicar. OK. Voy a correr mi modelo. Y ahora si visualizamos ya tenemos definido el pistón. Tenemos definido el cuerpo, el pistón y la cámara. Igual para definir cada una de las piezas podemos cambiar el color. Porque al parecer nos aplicó aquella vez hace rato que hicimos el cambio del color. Aceptar, aplicar. OK. Nos ha actualizado sin Mechanics. Y ahora sí. Ahora, tenemos que definir también las posiciones, o bueno, las restricciones con las cuales van a estar trabajando. En este caso, este cilindro tiene que tener un movimiento prismático con respecto al primer cilindro, que es este, que es el de revoluta. Para eso vamos a añadirlo. Vamos a ir a la librería y vamos a ver qué juntas vamos a poder trabajar aquí. En este caso va a ser una junta prismática. Y para definirla, solamente la colocamos en nuestro modelo. En este caso, cuál es la base y cuál es mi frame. Mi base es mi pistón. Entonces, al correrlo, vamos a poder visualizar
que el pistón ya se desliza con respecto a la cámara que tenemos nosotros. En este caso, como tenemos la gravedad activa, el pistón tiende a caerse porque no tenemos definida otra pieza, pero ya tenemos definido este movimiento. Así podemos hacer y estar definiendo cada uno de nuestros ensambles con respecto a cada una de las piezas. Pero mejor vamos a regresar a la presentación y vamos a ver cómo definirlo completamente desde un ensamble CAD. Regresamos a la presentación. Ya conocimos la librería y los componentes que podemos utilizar con esta herramienta. También definimos algunas partes dentro de CIMScape Multibody y creamos un ensamble dentro de esta toolbox. Ahora hablaremos de cómo importar modelos CAD desde nuestro software. Lo primero es identificar los grados de libertad. Supongamos que tenemos este ensamble. Ahora, ya que tenemos este ensamble, vamos a ver cuáles son los grados de libertad. En este caso, en cada una de las articulaciones, son 3, una en cada de los ejes. Y vamos a tener también un movimiento del pistón dentro de la cámara del pistón. Ahora, ¿cómo le decimos a CIMScape Multibody que respete estas restricciones? Pues en el caso de los movimientos rotacionales, vamos a utilizar una junta de revolución. Y en el caso del movimiento traslacional, vamos a estar utilizando una junta prismática. Ahora, ¿qué pasa si no tenemos esos tipos de restricciones? Supongamos otro tipo de restricciones, como lo es un engrane. En el caso del engrane, vamos a estar visualizando igual. Cada uno del engrane va a estar rotando en cada uno de sus ejes, pero va a tener la restricción de movimiento. En este caso, va a ser con respecto al número de dientes, con respecto al otro engrane. Obviamente, un engrane se va a mover más que otro, y para especificar esta relación, vamos a estar utilizando el bloque de relación de engrane. De igual forma, podemos restringir los movimientos, por ejemplo, para poleas. En este caso, tenemos un eje de rotación para cada una de las poleas, que lo estamos definiendo aquí con la revoluta, con la junta de revoluta. Y asimismo, vamos a decirle cómo está configurado las poleas. Por último, estaremos definiendo las posiciones iniciales, así como las velocidades que tendrá el ensamble para poder realizar la simulación. Pero, ¿cómo hacemos una importación CAD? CIMScape Multibody nos permite importar ensambles de modelos CAD con ayuda de complementos llamado CIMScape Multibody Link. Este complemento es compatible con 3 aplicaciones CAD: SolidWorks, Autodesk Inventor y Creo Parametric. En este webinar utilizaremos el software de SolidWorks. Para configurar SolidWorks con CIMScape Multibody, primero hay que descargar el plugin para SolidWorks en la siguiente página. Ustedes pueden buscar CIMScape Multibody Link en el buscador y van a poder ingresar a la página que estoy mostrando en la pantalla. Tienen que estar logueados en una cuenta de MathWorks, en su cuenta MathWorks, y entonces van a seleccionar con respecto a la versión de MATLAB que estén utilizando. En mi caso, estoy utilizando la versión más reciente, que es R2019B, y estoy utilizando un sistema operativo Windows. Entonces, vamos a descargar estos dos archivos, smlink R2019B, win64.zip e install-addon.m. Una vez que descargamos estos archivos, vamos a proceder a instalarlos. Para poderlos instalar, vamos a ir al Command Window y vamos a escribir esta línea de comando, que es install-addon, y vamos a colocar el archivo que acabamos de descargar. Si en su caso es una versión anterior de SolidWorks, solamente van a colocar el nombre del archivo que acaban de descargar. Ya después que hicieron la instalación, hay que hacer la configuración, tanto en MATLAB como en SolidWorks. En el caso
de MATLAB, la configuración la vamos a hacer igual. Dentro del command window vamos a escribir smlink -link y vamos a estar redirigiendo a SW, que es SolidWorks. Si cambian o están haciendo una configuración para otro software, va a cambiar esta parte. En lugar de ser link SW, puede ser link IN en el caso de Inventor, o en la parte de CR en la parte de Creo. Ahora, ya que hicieron la configuración, hay que habilitar el complemento dentro de SolidWorks. Para hacerlo, vamos a SolidWorks y vamos a ir a la parte de complementos. Ya que nos encontramos en la parte de complementos, vamos a buscar SimEscape Multibody Link y hay que habilitarlo para cuando se inicie y que esté siempre activo. Bien, vayamos a trabajar con estas herramientas. Aquí tengo SolidWorks y dentro de SolidWorks vamos a visualizar que el complemento está activo. En este caso está activo SimEscape Multibody Link. Le doy en aceptar. Y ahora vamos a abrir el ensamble. Ahora, un caso o un dato curioso es que si nosotros queremos utilizar la herramienta en una pieza, aquí nos aparece el complemento de SimEscape Multibody Link. Eso solamente nos va a aparecer cuando tenemos un ensamble. Y es porque SimEscape Multibody Link va a trabajar con la parte de ensambles para ensambles complejos, con las restricciones que se cuenta. En este caso ya nos aparece aquí y es con el cual vamos a poder exportarlo. Podemos visualizar las propiedades o parámetros que podemos estar trabajando. Aquí podemos decir las tolerancias en las cuales va a estar trabajando o con la cual vamos a exportar nuestro modelo. Y también el tipo de geometría, como queremos que guarde nuestros archivos. Puede guardarlos en .step o .stl. Le voy a dar en aceptar. También quiero que visualicen que, por ejemplo, si nosotros damos help, va a abrir automáticamente MATLAB. Y en la parte de MATLAB nos va a mandar la ayuda. En este caso, aquí nos dice que aquí está MATLAB. Y nos manda a la parte del command window y nos da la información. Nos manda directamente a la documentación. De igual forma, si nosotros queremos visualizar algún demo, va a abrir la parte de la documentación y dentro de la documentación nosotros podemos estar visualizando los ejemplos con los cuales podemos estar trabajando. En este caso, nos abre la documentación. Lo cerré. Nos abre la documentación y aquí podemos estar visualizando cuáles son los ejemplos que vamos a estar trabajando o podemos trabajar con SimEscape Multibody Link. Entonces aquí nos aparecen algunos de los ejemplos. Nos aparecen en la parte de SimEscape Multibody Link diferentes para Autodesk, PTC Creo y para SolidWorks. Bien. Ahora, quiero hacer un análisis aquí en SolidWorks sobre el ensamble que tenemos abierto. En este caso, tenemos estas dos piezas tienen un movimiento concéntrico. Es decir, son concéntricos y tienen una relación prismática. Esto es porque la relación de posición tenemos una contricidad y aparte tenemos que los planos son coincidentes. Entonces, esta relación la va a entender SimEscape Multibody como una relación de prismático cuando nosotros hagamos la exportación. Ahora, en el caso que tenemos aquí del pistón con un pasador, vamos a tener un movimiento de rotación y este lo va a entender SimEscape Multibody Link como una rotación. Vamos a exportarlo. Para exportarlo vamos a ir a la parte de export y vamos a darle en SimEscape Multibody. Nos va a decir dónde queremos exportarlo. Voy a cambiar la ruta. Voy a guardarlo en ejemplos y le voy a dar aquí en pistón simple. Le voy a dar en guardar. Empieza a hacer la exportación de todos nuestros archivos. Se está convirtiendo todos los archivos en .step. Este ya lo puedo cerrar. No lo quiero guardar.
y voy a dirigirme directamente a MATLAB. Aquí nos dice que podemos trabajar y que ha sido exitosamente, bueno, tenemos la documentación directamente en una ventana o el command window, y ya podemos ir directamente a trabajar en MATLAB. Ahora ya nos encontramos en MATLAB. Ahora, si nosotros queremos importar nuestro modelo, tenemos que estar en la carpeta donde guardamos nuestro modelo, y el modelo se va a guardar con una extensión .xml. En este caso voy a usar el comando para importar. El comando es smimport. Abrimos paréntesis y el nombre de nuestro archivo. Nuestro archivo se llama pistón simple. Voy a copiarlo. Pistón simple .xml. Cierro la comilla simple y cierro el paréntesis. Ahora, al dar enter, va a comenzar a importar el modelo que acabamos de exportar desde SolidWorks. Tarda un poco en hacer la importación, y aquí nos aparece. Primero está abriendo Simulink, nos dice que está generando el modelo. Son 6 piezas. Está primero creando el sistema de 1 de 6, creando algunos bloques, y nos abre por último el modelo. Ahora, ya tenemos aquí el modelo en Simscape Multibody, y vamos a visualizar cada uno de los elementos. Vamos a la parte del primer cilindro. En este caso está agregando algunas transformaciones extras debido a las coordenadas de las piezas. Al abrir el sólido, aquí tenemos la pieza que anteriormente teníamos en SolidWorks. Nosotros podemos visualizar los frames y podemos ver las posiciones en las cuales trabaja. Por ejemplo, tenemos Y, X y Z. Ahora, para hacer la conexión con el pistón, SolidWorks lo reconoce como un bloque, una relación prismática. En este caso tenemos la relación prismática, tenemos el pistón, y después tenemos una relación de revoluta para esta pieza, que es la que se conecta directamente. En este caso estamos conectando esta pieza por aquí por dentro con el pistón, que es lo que nos está ejemplificando. Tenemos la conexión de F1, que es F1, va directamente acá. Nosotros también podemos visualizar los frames. Ahora, y la última pieza que tenemos es la de la leva. Ahora vamos a correr nuestro sistema para ver cómo se ve todo en conjunto, ya que fue exportado directamente de SolidWorks. Y aquí es como visualizamos nosotros el ensamble que acabamos de exportar. En este caso, la gravedad está en el eje Y, y eso lo visualizamos directamente desde nuestro modelo, desde esta parte. Tenemos la gravedad, está en 0, menos 9.8, con algunas decimales, y en Z tenemos 0. Entonces, en este caso, como está actuando la gravedad, por eso tenemos este movimiento en nuestro pistón. Sube un poco y otra vez requiere subir. Ahora, para que nosotros hiciéramos un análisis, tendríamos ya que ejemplificar y hacer una parte de control para poder simular los tiempos con la cual estaría trabajando nuestro modelo.
En este caso ya no voy a trabajar con este modelo, pero voy a abrir un ejemplo. En este caso voy a abrir el ejemplo de un tren de aterrizaje. Ese tren de aterrizaje es de un ala de un avión. Y voy a mostrar cómo está compuesto. En este caso tenemos la parte de la estructura. Tenemos el pistón, que va a hacer que se accione el tren de aterrizaje. Y tenemos las llantas. Nosotros podemos ingresar a cada una para ver todos los componentes. Por ejemplo, tenemos las llantas. Podemos ir al subsistema. En este caso está utilizando una extrusión para la parte de las llantas. Y podemos visualizarlo directamente aquí. De igual forma, para la parte del eje, aquí podemos cambiar los parámetros. Pero quiero visualizar cómo está compuesto. En este caso está compuesto por 3 cilindros. 2 a los costados. Y uno que va a estar como el eje principal. Ahora, en la parte del pistón, vemos cómo está conformado. En este caso está conformado por cada una de esas piezas. Y al ejecutarlo, vamos a poder visualizar qué es lo que está o cómo trabaja este modelo. Que es un tren de aterrizaje. Y bueno, lo que hace es desplegar y retraer según la señal de despliegue que está mandando la entrada. El mecanismo principal pues consiste en una columna que aloja el conjunto de una rueda, y el mecanismo de bloqueo se utiliza para bloquear el tren de aterrizaje en los aviones. Y entonces cuando le decimos que se despliegue, ahí va a estar en la parte de abajo, o que otra vez se retraiga. En este caso, este mecanismo está controlado por dos controladores de PID por la parte de control. Ahora vamos a visualizar otro ejemplo. En este caso, este ejemplo es de la suspensión de un automóvil. Este ejemplo modela un vehículo y se está haciendo un test. En ese test se va a visualizar el comportamiento del vehículo. Aquí tenemos el modelo. Y en este caso, vamos directamente a la flecha. Especificamos el chasis, algunos parámetros para los frenos y la parte de la batería. Vamos directamente a la parte de donde está la parte de SimScape Multibody. Y aquí vamos a estar definiendo, por ejemplo, vamos a definir las llantas. En la parte de las llantas va a estar definido mediante un poste que va a ser el que va a estar haciendo el test de la suspensión del automóvil para ver el comportamiento o la estabilidad de este. Y vamos directamente a la parte de la suspensión. En este caso tenemos el sistema de control de la parte de nuestra suspensión. Y en este caso es una suspensión doble. Podemos cambiar el tipo de suspensión con el cual queremos trabajar. En este caso vamos a seguir trabajando con la parte doble. Y aquí tenemos cómo estamos definiendo la suspensión. Probablemente definir pieza por pieza sería un poco difícil, pero podemos exportarlo directamente. Si tenemos el ensamble con todas las conjuntas y todas las instrucciones correctas en nuestro ensamble de SolidWorks, podemos hacer la exportación y obtener algo como aquí. En este caso estamos utilizando unas juntas diferentes. Por ejemplo, tenemos la junta esférica. Y para la parte del pistón, igual tenemos movimiento prismático. Y podemos visualizar las partes. Vamos a correr este ejemplo para ver el comportamiento que va a tener nuestro sistema. En este caso se está haciendo la simulación o el test en cada una de las llantas como postes
es decir, se pone a prueba la estabilidad del automóvil. Los postes se mueven hacia arriba y hacia abajo para replicar el movimiento vertical de las ruedas a medida que viaja a lo largo de una carretera. Y ese sería el comportamiento que tendría el automóvil puesto en marcha. Entonces, de esta manera podemos nosotros definir cada uno de los parámetros. Por ejemplo, en la parte del pistón podemos ir haciendo más y más grande y más complejo nuestro sistema, como para colocar el tipo de sistema, los resortes o las constantes, o incluso colocar algún otro dominio, como por ejemplo de fluidos, para ver cuál es la viscosidad en este caso del tipo de amortiguador. Y por último vamos a visualizar un ejemplo de un robot manipulador. En este caso es un robot manipulador de KUKA. Tenemos aquí el robot. Vamos a visualizarlo. En este caso, este robot modela un robot con 5 grados de libertad. Y va a tener un gripper o una pinza junto con 2 cintas transportadoras. En este caso, estas son las cintas transportadoras. Y el robot va a transferir el bloque desde una cinta transportadora a la otra. Aquí podemos visualizar cómo se está definiendo cada parte de nuestro robot. Tenemos la base. Y está con respecto a un sólido que está con respecto a un archivo. Aquí tenemos la base. Después sigue la segunda pieza. Y así sucesivamente. Al correr nuestro ejemplo, vamos a poder visualizar cómo trabaja este ejemplo de aplicación. Entonces, ya que podemos visualizar el robot KUKA, en este caso baja el gripper, bajan los 5 grados de libertad. Lo visualizamos y termina con transportar un material de una cinta transportadora a otra. Ahora, como visualizamos anteriormente, nosotros podemos ver las partes de cada una de nuestras piezas de nuestro ensamble. En este caso tenemos la base, tenemos el bíceps. Nuestro entorno está definido por las cintas transportadoras, los fingers, que son en la parte del gripper, y así tenemos definida cada una de las partes. Igual aquí tenemos cuáles son sus definiciones en la parte de sus frames. Y bueno, eso es todo por la parte de SimScape Multibody. Y regresemos a nuestra presentación. Bien, el día de hoy conocimos las herramientas de SimScape Multibody. Vimos su librería y aprendimos a construir un ensamble básico con sus herramientas. Asimismo, si deseamos trabajar con ensambles más complejos, podemos utilizar las herramientas de importación CAD con los softwares soportados. En este webinar realizamos una importación CAD con SolidWorks y visualizamos una simulación del mismo. Les recordamos que Multion Consulting es el distribuidor exclusivo de los productos MathWorks en México. Si desean una cotización, información de servicio de mantenimiento o soporte técnico, por favor, póngase en contacto con nosotros en nuestra dirección de correo electrónico info@multion.com. Les agradecemos que hayan asistido al webinar del día de hoy. Sigan al pendiente de nuestros futuros webinars. Gracias.